mixtele.tv. Hola, buenas tardes. Estamos en el programa de Sabiduría y Misticismo. Vamos a ver el programa de la segunda parte sobre la milagrosa aparición de la Virgen de Guadalupe. Y tenemos con nosotros nuevamente a nuestra querida invitada, que siempre la quiero mucho, a mi amiga Carolina Rabate. Mucho Castillo. gusto. Encantada. Leti, vamos Gracias, Caro, por estar aquí nuevamente. Muchas gracias a ti por permitirme difundir el amor a nuestra Madre de Guadalupe. Pues vamos a continuar, porque parece que quedamos inconclusos. Vamos a continuar para saber por qué se llama Guadalupe. Pero para eso vamos a retroceder un poquito en los hechos, para más o menos. Una pregunta, Caro. ¿Y una vez que nos pongan la música de pues la si partitura quieres musical? que nos vayan poniendo la música como fondo de música para poderles explicar por qué está esa música. Le pedimos a producción, son tan amables de ponernos la música. La música. Y bueno, aquí está también a un lado la partitura musical. Sí. Del manto de la Virgen. Del manto de la Virgen. Eso vamos a ver, que cuando ella se aparece, cuando ella habla con nuestro amado Juan Diego, nosotros solamente vemos a la Virgen. Todos la hemos visto y, como yo siempre digo, muy pocos la conocemos. No sabemos realmente cómo fue, por qué fue, qué es lo que ella nos trajo y cuánta riqueza hay en ella y nos ha dejado y nos ha dado en ella. Entonces, esta música que nos van a hacer favor de ponernos está en las estrellas de su manto. Es uno de los últimos descubrimientos que se han hecho por un catedrático en matemáticas y en física de la Universidad de Mérida, Yucatán, que puso sobre la imagen, cuadriculó la imagen. Él es, como buen yucateco, amante de la música, puso la imagen, la cuadriculó y puso encima un piano, un teclado. Y empezó a tocar notas de acuerdo a las estrellas que él iba viendo. ¿Y cuál no sería la sorpresa? Que de ello salió música. Realmente diríamos música celestial, porque no la podemos llamar de ninguna otra manera. Fue tal su asombro que, siendo el amigo del director de la Sinfónica del Carnegie Hall de Nueva York, se fue a Nueva York con su imagen, todo cuadriculado, y le dijo: por favor, haz esto, a ver qué sale.
No le dijo lo que él había encontrado. Dijo, por favor, hazlo. ¿Y cuál no sería la sorpresa del director del Carnegie, que definitivamente no era católico y creo que ni creyente de nada, cuando vio que había música, que era la misma música que el maestro había encontrado? Y entonces se hizo el pequeño disco que yo traje en alguna ocasión para que se reprodujera aquí y fuera más del conocimiento de tantas personas que nos hacen el favor de escucharnos y de vernos a través de esta estación que me han invitado tantas veces a hablar sobre ella, que es un tema realmente interminable. Hay tantas vertientes y tantas cosas que saber y que aprender de ella que no acabaríamos. Se dedica una vida y no se acaba. Pero vamos a seguir por donde lo dejamos. Dejamos que Juan Diego le da la vuelta a ella porque su tío lo encuentra moribundo de Cocolitzin, una epidemia que fue de sarampión que mató 3/4 del pueblo de Cuautitlán, donde él vivía. Él no quiere decirle a la niña que no. Nuestra cortesía mexicana, nunca nos negamos cuando alguien nos pide un favor. Nosotros hacemos lo imposible por complacer lo que nos pide aquella persona. Y Juan Diego hace exactamente lo mismo. Él piensa que si se va por el Tepeyac por arriba, se la va a encontrar, que es a donde la ha visto. Y entonces le da toda la vuelta al cerro. Y cuando ya termina al final del cerro, te voy a llevar para que lo veas, Leti, se encuentra a la Virgen parada en un árbol. Atrás está el árbol y ella está enfrente. Y le dice, ¿dónde vas, Juan Diego? Sí. Y el pobre se muere de pena. Le dice, no te molestes, no te enojes, mi niña, pero voy con uno de los tuyos para que venga a rezarle a mi tío que se está muriendo. La importancia del tío la hablaremos un poquito más adelante. Era un tío muy importante dentro de la cultura indígena. Le dice, voy por uno de los tuyos para que venga a rezar. Y ella le dice, él no morirá de esta enfermedad. Sin cuestionarlo, sin cuestionar ni siquiera, pero ¿cómo crees que no se va a morir si ya se murió a la mitad de mi pueblo? Él acepta con una fe absoluta la palabra de ella, convirtiéndose él de esa manera en el padre de la fe de nuestro pueblo, comparado de cierta manera al padre Abraham, por cuya fe el pueblo se convierte y es el pueblo judío. Y entonces le dice ella, sube al cerro y baja unas flores. Era un cerro árido, seco. En el lenguaje indígena era un mictlán, una tierra muerta, una tierra de muerte, una tierra muerta. No se daba nada. Se daban nopales, como vimos, huizaches y zacate. Y entonces él sí piensa, la niña no es de aquí. Ella no sabe que allá arriba no hay flores. Y le dice, no hay flores arriba. Y ella le dice, sube y corta unas flores. Pues si la niña lo dice, él sube con toda la obediencia del mundo. ¿Y cuál no sería su sorpresa? Que aquel cerro de muerte se había convertido en un cerro de vida.
un Xochitlapán, un cerro de flores. ¿Y qué son las flores para nuestro pueblo y para nosotros los mexicanos? Las flores son la única y verdadera imagen de Dios, porque no son creadas por las manos humanas. Solamente el Eterno, Ometeotl, puede fabricar y mandar flores. Entonces su esencia está en las flores y en el canto de los pájaros y en el color del plumaje de los pájaros. Por eso es que era tan apreciado, por eso es flor y canto del nacimiento de México. Ahí está dicho todo. Entonces, él sube, corta las flores, se quita su capa, no tilma, su capa que él traía, porque era un invierno, era una madrugada muy, muy fría, se la amarra al cuello y empieza a poner las flores que va cortando, de todas clases que él encuentra, rosas, cempasúchil, todo lo que él encuentra va poniéndolo en su manto y lo baja. Y entonces ella con sus manos toca las flores y las acomoda. Y le dice, tómalas, póntelas en tu pecho y vete a ver al obispo. No permitas que nadie más las vea hasta que el obispo las vea. Él va de lo que ahora es Tepeyac hasta el antiguo Palacio del Arzobispado. Algún día, Leti, que hagamos un tour, organizaremos un tour para que veas el Palacio del Arzobispado, a dónde fue donde ella se manifestó. Es maravilloso seguir e investigar los sitios reales que están allí y los porqués de las cosas. Pero la Virgen también había ido a ver la quinta aparición, que nadie la comenta. Había ido a ver a Juan Bernardino, al tío enfermo. Y es el tío enfermo quien le dice, ¿cómo te llamas, niña? Y ella, aparentemente, hasta donde sabemos, contesta Coatlacupe, que quiere decir la que pisa la serpiente de fuego. Pues resulta que llega Juan Diego. Juan Diego no sabe que la Virgen fue a ver a su tío, por supuesto. Cuando por fin reciben a Juan Diego, después de que lo tienen horas enteras, él llega más o menos 4:30, 5 de la mañana al Palacio Arzobispal y lo reciben, según está en el manto marcado, por las estrellas, como a las 10:30 de la mañana, entre 10:30 y 10:45 de la mañana. ¿Por qué? Los soldados lo malorean, piensan que está Oxtli, que quiere decir borracho, que ya es como él es un hombre viejo, ya puede emborracharse. Hay que recordar esa ley indígena que está soñando. Hasta que uno de ellos se le ocurre decirle, pues, ¿qué traes? Y le jala el manto y ve que son flores. Y dice, ay, estos indios siempre traen flores. Le trae flores al arzobispo, pues eso sí hay que dejarlo entrar. Va, le dice a Juan de Zumárraga, ahí está afuera este indio que te trae flores. Y Juan de Zumárraga le dice, pásalo. Juan de Zumárraga sabe perfectamente la categoría de noble que tiene Juan Diego, porque él ya había conocido a 2 de los hermanos de Juan Diego, que eso es otro tema
a tratar, pero en este momento no vamos a entrar en esa parte de la historia. Entonces, cuando Juan Diego habla con un traductor, porque para conocimiento de ustedes, Fray Juan de Zumárraga, el primer arzobispo de México, no hablaba castellano, no hablaba español. Era vasco y solamente hablaba vasco. Vamos Imagínate. a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias, Caro. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como Astele.tv. 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 Pues Seguimos en el programa de Sabiduría y Misticismo con la increíble aparición de la Virgen de Guadalupe, narrada por Carolina Rabaté, con 40 años de investigación en la aparición de la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias, Caro. Pues continuamos. Ya se fue. gracias, gracias. fue. Pues mira, Espérame, que ya se fue la imagen.
Regresamos con Carolina Rabaté sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe. Estaba ella comentando cuando llega Juan Diego con Fray Juan de Zumárraga. Entonces, llega Juan Diego con Fray Juan de Zumárraga. Dijimos que Fray Juan de Zumárraga no habla español, habla vasco. Y Juan Diego habla náhuatl, no habla tampoco español. Entonces hay un traductor del náhuatl al castellano y otro del castellano al vasco. Cuando él dice que su tío estaba moribundo y que la niña del cielo le dijo que se salvaría, mandan traer al tío. Mandan los soldados y van por el tío. Y lo encuentran bien, sano y salvo, lo traen. Y entonces empiezan a hablar con él. No hay que olvidar que Fray Juan de Zumárraga era gran inquisidor. Lo habían mandado aquí para eso, para implementar la Inquisición. Entonces le preguntan al tío, ¿cómo dijo la niña que se llamaba? Y el tío contesta, Coatlacupe. ¿Cómo? Por segunda ocasión dice él, Coatlacupe. Vuelven a preguntar, ¿cómo? Por tercera ocasión contesta él, Coatlacupe. Y a la cuarta vez que le preguntan, y él dice Coatlacupe, el traductor del náhuatl al castellano era de Extremadura, España. Y dice, yo creo que dice Guadalupe, como la Virgen de mi pueblo. Ah, bueno, si es Guadalupe, sí, está perfecto. ¿Cómo va a ser una virgen? A un indio va a tener un nombre indio. Eso no era concebible, y mucho menos en 1831. Ah, dijo, muy bien, Guadalupe. Pero la Virgen de Guadalupe de Extremadura, para aquellos que tengan una duda de que nos las hayan traído, es una imagen de madera, tallada en madera, sí es oscura, es, digamos, una virgen negra, pero está sentada y tiene al niño en sus brazos. Nada que ver con nuestra imagen, absolutamente nada que ver con nuestra imagen. Entonces se queda el nombre de Guadalupe. ¿Qué quiere decir Guadalupe? Guadalupe es un nombre árabe que quiere decir río de lava negra. Entonces, aparte de que al momento de que caen las flores del manto de Juan Diego, su imagen va brotando de aquel manto como en un efecto Polaroid, dirían los de la Kodak actual. No había Kodak, como tú te debes imaginar, ni cosa que pareciera. Y empiezan a verlo los que estaban ahí, porque no nada más estaba Juan Diego, estaban los dos intérpretes y varias otras personas que ahorita describiremos. Se empieza a revelar poco a poco la imagen, ¿no? Se empieza a revelar la imagen hasta quedar como es en la actualidad, como está. Entonces, por eso es que se le dice que tiene ojos vivos, porque ella refleja en sus ojos toda la escena que hay frente a ella en su momento de la aparición. Ese es otro de los grandes misterios que tiene su imagen. Pero vamos por el nombre. Ya siguientes
veamos la imagen. El nombre. El nombre es árabe. Es Wad Alub, río de lava negra o río de piedra negra. Todo lo que es Wad quiere decir río. Guadalajara, Guadalquivir, etc. Río de, la siguiente parte. Pero entonces, ¿qué otra cosa es la imagen de ella que no nos hemos dado cuenta o ha pasado desapercibida? En España y en el mundo hay 3 grandes religiones. La judía, que es la primera, la cristiana y la árabe. No musulmán, no son los musulmanes actuales, sino es los árabes, que estuvieron en España 800 años. Los judíos estuvieron en España desde que el templo de Jerusalén fue destruido, como lo dijo Jesús, 70 años después de su muerte, y viene la gran diáspora judía y se van a diferentes partes, pero los más sabios, como Isaac Luria, los rabinos más sabios y de mayor conocimiento, se instalan en España y viven los siglos. Y ellos manejan las finanzas y se intercala y se unen todas las religiones. Porque al vivir tantos años era imposible que un joven árabe no se enamorara de una linda chica judía o una chica católica no se enamorara de un árabe. Se van entrelazando las 3 ideologías, las 3 religiones. Y entonces, ¿qué es nuestra Virgen de Guadalupe? ¿Qué hay en ella? ¿Qué otro misterio no hemos podido descubrir? Y bueno, el nombre Tonatzin, que es muy importante también. Pero todavía no llegamos ahí. Ella es Guadalupe, pero ella es una joven judía. Obviamente todos sabemos que la madre de Jesús es una joven judía que lleva un nombre árabe y es la madre de Jesucristo que lleva en su vientre y nos lo trae. O sea que en ella, nada más en ella, están las 3 grandes religiones unidas en ella sola. Puesto que ahí está ella judía, con un hombre árabe, con Jesucristo en su vientre. Ese es un misterio que muy pocas gentes se enfocan en él y pasa desapercibido. Es más, se sabe que Guadalupe sí vino de España, pero ¿por qué? ¿Qué sucede posteriormente? Posteriormente, Fray Juan de Zumárraga, al ver que la imagen ha aparecido, que caen las flores, y se espanta y dice, esto tiene que ser una brujería de estos indios, esto no puede ser. Le quita el manto a Juan Diego, pone la imagen sobre su escritorio y tiene como huéspedes durante 2 semanas a Juan Diego y a Juan Bernardino en su palacio para ser interrogados al exceso para poder comprobar que no son enviados del demonio y que no merecen la muerte. Ya había habido algunos que había mandado a la hoguera Fray Juan de Zumárraga, entre ellos un hermano de Juan Diego, porque no quiso aceptar la nueva religión y fue ejecutado.
nada de derechos humanos, la Procuraduría se queda pequeña, porque ahí el castigo era muerte, punto. Pues después de 2 semanas de interrogatorio, se dan cuenta que no, que ellos saben todo lo que tienen que saber y todo lo que se les ha enseñado sobre la religión cristiana, porque solamente hay que recordar que en aquella época nada más había una sola religión cristiana, que era la religión católica. No había habido Martín Lutero, no había habido Calvini, no había habido el rey de Inglaterra, no se había, Enrique VIII no se había separado de la iglesia, nada más había una sola. Entonces, a la hora que se dan cuenta, le pregunta a Juan Diego qué fue lo que la niña dijo y dónde quiere su templo. Entonces Juan Diego explica a dónde. Ya te llevaré en ese lugar, ya te llevaré para que lo veas. Vamos a hacer un tour, vas a ver. Tengo mi maestra Tere, también quiere que lo hagamos. Vamos donde está, el lugar que está, donde quiere que la pongan. Y entonces ahí llegan los 12 máximos sacerdotes indígenas a ver la imagen. Y entonces la imagen no es una pintura. No la pintaron los españoles para engañar a los indios. Y no la pintaron los indios para engañar a los españoles. Una discusión que tiene los 500 años desde su aparición. Todavía no lo acaban de entender. Resulta que le empiezan a leer y ven, es un códice náhuatl, es un amoxtli, que se lee de arriba hacia abajo la imagen y está toda la información ahí. Por eso es que sabemos la hora por las estrellas, astronómicamente hablando, que están en su manto. Por eso es que tenemos las estrellas del manto, que ahorita lleguemos, pero vamos con los sacerdotes. La ven, la observan, la estudian, la leen y dicen, no es posible que ninguna mano humana haya podido pintar su divina imagen. Ella es Tonantzin Guadalupe. Tonantzin, mucha gente cree que Tonantzin es nombre. No, Tonantzin quiere decir nuestra venerable madre o nuestra madrecita, como explicábamos la vez pasada del diminutivo que usamos todos los mexicanos, que es símbolo de amor y de respeto. Si yo te digo amiguita, no es porque seas despreciable, es porque te quiero mucho. Sí. Entonces ahí es Tonantzin Guadalupe. Ahí no solamente ella ya juntó la religión judía, la religión árabe y la religión cristiana, sino que también incluye a la indígena, aquella teología indígena que muy pocos saben que existía, que existían lo que llamaríamos seminarios, a donde iban a estudiar aquellos que iban a ser sacerdotes, y que había 2 tipos de seminario, de los de Quetzalcóatl y de los de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es quien quiere los sacrificios humanos, quien quiere sangre, y Quetzalcóatl es el que enseña
la vida, el que enseña el maíz y el que no quiere. Pero eso es otra El que no historia. quiere sacrificios, porque No quiere sacrificios. ¿Qué les dice ella a su pueblo indígena? No más sacrificios humanos. Porque mi hijo, que yo traigo, ya dio su sangre para todos ustedes y todos los que están. Y a partir de ese momento ya no vuelve a haber sacrificios humanos. Son cosas que se pasan desapercibidas de la imagen de la Virgen. No nada más es la imagen, es todo lo que significa y simboliza y dijo y nos sigue diciendo y la vemos y no la entendemos. además en esa época, como lo acabas de decir, estaba la epidemia de los Cocolipsin. Bueno, Cocolipsin es sarampión. Aparte estaba la viruela negra, La viruela. que diezmó nuestro pueblo terrible. Pero ¿qué sucede cuando traen? Nuestro pueblo no quiere la nueva religión. Sí. Pero bueno, Caro, una pregunta antes. Porque se dice que también brotó agua y al tomar esa agua se fue quitando las epidemias. Bueno, mira, se han dicho muchas cosas. Sí, sí, por eso te pregunto. Pero vamos a hablar nada más de lo comprobable, de lo que es comprobado. No está científicamente asegurado que brotó agua. Eso es parte de la devoción de nuestro pueblo. Y yo me he limitado siempre, Leti, a cosas comprobadas, que son históricamente comprobadas, que las puedo refutar a propios y ajenos, a quien cree y a quien no cree, porque las puedo comprobar con documentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y con documentos absolutamente fidedignos De la época. de la época y del momento. ¿Cómo sabemos tantas cosas sobre ella? Porque se escribió el Nican Mopogua. ¿Qué quiere decir Nican Mopogua? Quiere decir, aquí se cuenta, aquí se dice, aquí se relata. ¿Por qué esas tres interpretaciones? Porque en el idioma náhuatl, que aunque lo haya yo estudiado, no lo aprendí, quiero decirte, una palabra tiene varios conceptos. En una palabra hay varios conceptos. Tiene varios conceptos. ¿Y qué es eso? Juan Diego, antes de morir, vamos a terminar, hilar. La llevan al lugar donde va a estar, la ponen y la dejan que venga a ser reverenciada y venerada. Porque ella no es adorada, ella es reverenciada y venerada. Solamente se adora a Dios, que es el que ella trae en su vientre y es el que ella trae al pueblo para que ser adorado. Vamos a un corte comercial y regresamos, muchachos. Claro.
Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una Astele.tv. 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 Continuamos con este interesantísimo programa acerca de la increíble aparición de la Virgen de Guadalupe. Entonces nos está explicando Caro todo, pues toda la situación, todos los personajes que estuvieron ahí presentes en este gran evento. Pues sí, todos los conceptos que se desconocen. Porque siempre se platica la aparición, las rosas, y vamos siempre en lo mismo. Y quizás se pierda un poco la grandeza del evento guadalupano. Porque, ¿por qué evento, Leti? Porque un evento es algo que cambia la actitud de un pueblo, de una nación, de un continente o del mundo entero. Y ella, al haber venido, cambia el concepto no solamente del pueblo mexicano, del continente americano. Y su imagen se va al mundo entero. Y se vuelve el símbolo de la mexicanidad para creyentes y no creyentes. Donde tú ves una imagen de la Virgen de Guadalupe, sabes que está México. Sí, claro. Punto. Y está en las mejores iglesias, en los mejores santuarios. Y en el mundo entero. Y en el mundo Mira, entero. En Tailandia, está un poco lejos de aquí, Ajá. que nada tiene que ver con ninguna de las religiones de las que conocemos. Había una sola iglesia católica. Y ahí vamos, el monseñor y todo el grupo. ¿Y cuál no sería nuestra sorpresa? Que en un altarcito muy bonito, muy decorado, estaba una imagen de la Virgen de Guadalupe. Quiero contarte que a esas distancias las lágrimas nos hicieron esperar.
Sí, claro. Porque lo que menos te imaginas es que en Tailandia te vas a encontrar, que en Bangkok te vas a encontrar una imagen de la Virgen de Guadalupe. Claro. Entonces, pero vamos a ver, ¿cómo es que sabemos todo esto que está pasando? Dijimos por el Nican Mopogua. El Nican Mopogua, como les acabo de decir, dice, aquí se cuenta, aquí se dice. Antes de morir Juan Diego se le apareció a la Virgen cuando él tenía 54 años. Y dura 14 años cuidando la imagen de la niña, su templecito, su casita. Eso tiene un gran significado aparte. ¿Qué pasa? Él llama a su sobrino, Antonio Valeriano, un sobrino indio, también noble, pero que ya había estudiado en el colegio de Tlatelolco y hablaba latín, y hablaba castellano, y hablaba náhuatl. Y entonces Juan Diego le cuenta para que Antonio Valeriano escriba en náhuatl, que es lo que él sabe, todo el Nican Mopogua, todo el evento en sí. Y así se escribe. Tristemente, el original del Nican Mopogua no está en México, está en el Museo de Nueva York. Tristemente, pero bueno, eso es otro cuento. Ahí cuenta él todo esto que le pasa y que oye y que entiende. Son 14 años, entonces si sacamos la cuenta de 54 más 14 son 70 y... ¿qué? ¿8? 78, ¿no? Sí, él muere como 78 años. Pero está enterrado ahí a donde te digo que es la capilla de indios. Pero nadie dice que está enterrado ahí para que no lo vayan a ir a venerar allí. Porque ¿cómo es posible que a un indio la Señora del Cielo se le haya aparecido? Todavía no lo pueden creer, lo están viendo y aún no se puede creer. Pasan los años, viene el primer virrey ya de la Nueva España y hace una parada en la ermita de Guadalupe de México y dedica todo su ministerio como virrey a la Señora de la Ermita de México, a Guadalupe de México. Y así va pasando. Pero fíjate, esta aparición, te digo que es un evento que modifica toda la América. Porque de boca en boca, de boca a oído, como se dice en ocultismo, se va transmitiendo el conocimiento y hay datos que llega hasta Alaska. El conocimiento de que un portento bajó del cielo al pueblo azteca. Y de la misma manera, de boca a oído, llega hasta Tierra de Fuego, de que un portento apareció en el pueblo azteca. Inclusive en Brasil, la imagen de la Virgen me parece que le llaman la Aparecida. Creo que le llaman la Aparecida. No estoy absolutamente segura, pero creo que le llaman la Aparecida. Entonces, como te digo, los datos que yo pongo son datos verídicos. Hay muchas cosas de devoción y de todo que podríamos hablar. Pero nuestro auditorio es un auditorio culto, inteligente, que quiere saber verdades, Claro. no tradiciones.
Pero entonces, ¿pero qué sucede con la cultura indígena y con la cultura Español. española, la cultura cristiana? Que como dice Juan Pablo II, no es un sincretismo. ¿Y por qué no es un sincretismo? Porque un sincretismo son una mentira y una verdad unidas y hacemos una nueva verdad. Entonces, esto no es así, no es un sincretismo. Esta es una inculturación. Son dos culturas verídicas entrelazadas entre sí que forman una sola. Mi querida Caro, ¿qué crees? Ya se nos acabó el tiempo. Bueno, Entonces, pero nos creo vamos a que tener que despedir. nuestros escuchas quedaron satisfechos. Después les contaremos de las estrellas, de la conjunción Venus-Sol, que está en los rayos de Sol que está detrás de ella. Hay muchas cosas que nos faltan por contar, pero serán para un otro programa si tú me llegas a invitar. Claro que sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante todo este tiempo, durante todo este programa, con la increíble aparición de la Virgen de Guadalupe. Les damos gracias y nos vemos para el próximo programa. Muchas gracias. Muchas gracias.